Mi nombre es Andrés Felipe Molina Lombana y soy del curso 10.2. Hoy vamos a hablar del ADN. El ADN está formado por unos componentes químicos básicos denominados nucleótidos. Estos componentes básicos incluyen un grupo de fosfato, uno de azúcar y uno de 4 tipos de bases nitrogenadas alternativas para formar una hebra de ADN. Los nucleótidos se unen formando cadenas, alterando con los grupos de fosfato y azúcar. ¿Qué es lo que hace el ADN? El ADN contiene las instrucciones que un organismo necesita para desarrollarse, sobrevivir y reproducirse. Para realizar estas funciones, las secuencias de ADN deben ser transcritas a mensajes que puedan traducir para la fabricación de proteínas, que son las moléculas complejas que hacen mayor parte del trabajo en nuestro cuerpo. Una secuencia de ADN que contiene las instrucciones para elaborar una proteína se conoce como gen. El tamaño de un gen puede variar enormemente desde aproximadamente 1000 bases hasta un millón de bases. En los seres humanos los genes solo forman aproximadamente el 1% de la secuencia de ADN. Otras secuencias reguladoras de ADN dictan cuándo, cómo y en qué cantidad se elabora una proteína. La mayoría de las secuencias del genoma humano no tienen una función conocida. ¿Cómo se usan las secuencias del ADN? Las instrucciones del ADN se usan para elaborar proteínas en un proceso de 2 pasos. Primero, unas proteínas especializadas denominadas enzimas le dan información a una molécula de ADN y la transcriben a una molécula intermediaria llamada ácido ribonucleico o mensajero o ARNM. La información contenida en la molécula del ARNM se traduce en una secuencia específica de aminoácidos o los componentes básicos de las proteínas. En conjunto existen 20 tipos de aminoácidos que pueden ser colocados en muchos órdenes distintos para formar una gran variedad de proteínas diferentes. ¿Qué es la doble hélice del ADN? Para entender la doble hélice del ADN desde un punto de vista, por decirlo así, químico, hay que imaginar los lados de la escalera como hebras formadas por grupos alternativos de fosfato y también de azúcar. Cada peldaño de la escalera está formado por 2 bases nitrogenadas, las cuales forman una pareja unida por enlaces puentes de hidrógeno. Debido a la naturaleza altamente específica de este tipo de emparejamiento químico, la base A siempre forma pareja con la base T y asimismo la C con la G. Además de ser complementarias, las dos hebras están orientadas en direcciones opuestas. Así pues, si la secuencia de las bases en una de las hebras de una doble hélice es conocida, descifrar la secuencia de las bases en otra hebra es algo muy sencillo basado en el principio de complementariedad. La estructura única del ADN hace posible que la molécula se copie a sí misma durante la división celular. Cuando una molécula se prepara para dividirse, la hélice del ADN se separa temporalmente en 2 hebras individuales. Estas hebras individuales sirven como plantillas para construir 2 nuevas. Moléculas de ADN de doble hebra, siendo cada una copia exacta de la molécula original del ADN. En este proceso se agrega una base a donde sea o donde quiera.
que haya una T, una C, donde quiera que haya una G y así sucesivamente, hasta que todas las bases tengan nuevamente una pareja complementaria. Del mismo modo, cuando se necesita fabricar una proteína concreta, la doble hélice se desarrolla parcialmente al nivel de las instrucciones de dicha proteína para hacer posible que un fragmento específico del ADN sirva como plantilla. Luego esta hebra plantilla se transcribe a ARNM, que es una molécula que comunica instrucciones vitales a la máquina productora de proteínas de la célula. Las bases nitrogenadas del ADN son las siguientes: la adenina y la timina son complementarias. A igual a T, unidades a través de dos puentes de hidrógeno, mientras que la guanina y la citosina, G igual a C, se unen mediante tres puentes de hidrógeno. Dado que el ARN no contiene timina, la complementariedad se establece entre adenina y uracilo, A igual a U, mediante dos puentes de hidrógeno. Los iones de fosfato es un ion compuesto formado cuando una molécula de ácido fosfórico libera un protón. ¿Qué es el fosfato en el ADN? El grupo fosfato es uno de los grupos funcionales más importantes para la vida. Se halla en los nucleótidos, tanto en los que forman parte de los ácidos nucleicos ADN y ARN, como en los que intervienen en el transporte de energía química ATP. El grupo fosfato forma enlaces fosfodiéster. Un grupo fosfato también se denomina como una molécula formada por un átomo de fósforo unido a 4 de oxígeno. Su fórmula química es PO43. Este grupo de átomos se llama grupo fosfato cuando está unido a una molécula que contenga carbono. Cualquier molécula biológica, todos los seres vivos están hechos de carbono. Las principales fuentes de esta son alimenticias del fósforo, son los grupos de alimentos proteínicos de la carne y la leche, así como los alimentos procesados que contienen fosfato de sodio. Los azúcares del ADN, además de contener conjuntos de bases ligeramente diferentes, los nucleótidos de ADN y ARN también tienen azúcares ligeramente distintos. El azúcar de 5 carbonos del ADN se llama desoxirribosa, mientras que en el ARN el azúcar es la ribosa. Ahora, ¿qué tipo de azúcar es el ADN? Pues una hebra de ARN tiene un eje constituido por un azúcar, entre comillas ribosa, y grupos de fosfato de forma alterna unidos a cada azúcar. Se encuentra en una de las 4 bases: adenina, uracilo, citosina o guanina. Bueno, pasando al ADN, la función principal de la molécula del ADN es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células como las proteínas y las moléculas del ARN. Una vez procesadas en el núcleo celular, las moléculas del ARN pueden salir al citoplasma para su utilización posterior. Las funciones más importantes del ADN son: replicación, la capacidad de hacer copias de sí mismo. Permite que la información genética se transfiera de una célula a las células hijas y de generación en generación y así sucesivamente. Estas 3 funciones son muy importantes y son las siguientes: la codificación, metabolismo celular y la mutación.